Con el último punto, plan de atención a emergencias. ¿Cómo se estructura un plan de atención a emergencias? Ya sea de manera general, ya sea de manera específica, ¿sí? O un plan de emergencia especializado. Debemos de preparar todo para el antes. Ahorita vamos a ver qué incluye el antes. Luego, cuando ya estamos durante la emergencia, es decir, que ya la estamos atendiendo. Y por último, debemos de desglosar qué es lo que vamos a hacer para la vuelta a la normalidad o la recuperación. ¿Sí? Es decir, poder reanudar nuestras actividades de manera o como las ejecutamos de manera común. ¿Sí? Plan de atención a emergencias, el antes. ¿Qué deben de existir o qué debemos de plantear? ¿Qué emergencias pueden surgir? ¿Qué recursos materiales voy a utilizar? ¿Cuáles son los recursos humanos que voy a necesitar para que hagan uso de estos recursos materiales? ¿Cuál es la logística que yo voy a utilizar para la atención? ¿Esto con qué va relacionado? ¿Cómo voy a coordinar que los recursos humanos, ¿sí?, tengan a la disponibilidad y puedan hacer uso de ella, de los recursos materiales? ¿Sí? Entonces, esta parte de la logística para la atención a emergencias es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no planeamos una logística de manera adecuada, podemos tener todos los recursos materiales y todos los recursos humanos. Pero si no tenemos una coordinación, una logística adecuada para la atención a esa emergencia, pues prácticamente todo pasa a ser segundo plano y nada tiene sentido, ¿no? Entonces, sí debemos de enfocarnos en desarrollar cuál va a ser el paso a paso para que nosotros actuemos ante una emergencia. ¿Y cómo vamos a evaluar si esta logística es correcta o no? A través de los simulacros. Cuando nosotros realizamos los simulacros, precisamente son para eso, para que revelen los errores de logística que tenemos o bien acentúen y decir, ah, mira, la logística que tenemos sí es la correcta. Sin embargo, hace falta quizás la capacitación o hacen falta recursos humanos o bien hacen falta recursos materiales para que podamos ejecutarla de manera correcta, ¿sí? Entonces, en la parte de la preparación nosotros debemos de asentar en nuestro documento todos estos puntos. ¿Qué emergencia me pueden surgir? ¿Qué es lo que voy a utilizar para contenerla? ¿Quiénes la van a ejecutar? ¿Cómo la van a ejecutar? ¿Sí? Y por último, la evaluación de estas ejecuciones. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios con la preparación, con el antes? Pasamos durante la emergencia, es decir, cuando ya estamos ejecutando. Primeramente, ¿qué es lo que vamos a supervisar? Que el protocolo sea de acuerdo con la emergencia. Recordemos, si nos regresamos tantito, aquí hicimos una logística para la atención a la emergencia. Bueno, esa logística se ve reflejada en un protocolo, ¿sí? Y que el protocolo que estamos siguiendo sea de acuerdo a la emergencia que está o que se está suscitando. Si el protocolo no es el correcto, lo que nosotros debemos de hacer como supervisores de seguridad es tomarle el control, tomar las riendas de la emergencia y ejecutar el protocolo correcto, ¿sí? Recordemos, si no ejecutamos el protocolo correcto o de acuerdo a la emergencia, pues vamos a cometer bastantes errores que si son atención o son emergencias menores, pues no hay tanto tema, ¿no? Pero si es una atención, una emergencia que requiere un alto grado de acción, es decir, que ponga en peligro, por ejemplo, la vida de una persona, pues sí es muy necesario que nosotros los protocolos los tengamos prácticamente a la mano, ¿no? Y que sepamos cómo actuar y no tanto que lo tengamos en escrito. No nos vamos a, créanme, no nos vamos a poner a leer en ese momento para saber qué hacer, ¿sí? Sino lo que se requiere es una acción. Entonces, esos protocolos yo los debo de tener prácticamente memorizados, qué hacer antes, durante y después. ¿Qué más voy a coordinar yo o en qué voy a ingerir?
en la intervención de las brigadas de respuesta a emergencias. Entonces, esta parte va unida con la anterior acá, los recursos humanos que yo voy a requerir. Entonces, los recursos humanos son precisamente estas brigadas de respuesta a emergencia. La coordinación de los recursos humanos y materiales, es decir, de acuerdo a la emergencia que se está suscitando, yo debo de coordinar qué brigada voy a utilizar, es decir, qué recurso humano voy a utilizar y qué materiales voy a solicitar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, está una persona convulsionando, ¿sí? ¿Qué brigada activarían ustedes? Primeros auxilios. Primeros auxilios, muy bien. Otro compañero o compañera ahora, ¿qué recursos materiales podría solicitar? Ya el amigo Eduardo ya dijo primeros auxilios, la brigada que se activa. Sí, adelante, le escucho. Una camilla. Una camilla, muy bien. ¿Qué más? Recursos materiales, una camilla, excelente. ¿Qué más podría solicitar? Equipo de oxígeno. Podría ser un equipo de oxígeno o bien, vamos a mantenerlo simple, un botiquín de emergencia. En el botiquín de emergencia pues ya debe contener todos los elementos necesarios para atender una emergencia menor, ¿sí? Un botiquín de emergencia, una camilla, ¿sí? Inmovilizadores. Si no, no inmovilizadores y que no vuelen nuestra mente directamente a se fracturó un brazo, no. Sino, por ejemplo, una cosa es la camilla y otra cosa son los inmovilizadores. Ya sea el spider o la araña, como la conozcan, ¿sí? Y los estabilizadores de la cabeza o bien del cuello, ¿sí? Puedo solicitar todo eso, ¿vale? O bien solicitar la presencia también, no solamente de la brigada de primeros auxilios, que es la primera que actúa, sino también la presencia de algún especialista de la salud, como un paramédico, un enfermero, enfermera, un médico, una médica, ¿no? Un doctor, una doctora, prácticamente. Luego dice el monitoreo del cumplimiento de los protocolos. Yo, como supervisor de seguridad, debo estar atentos que primeramente el protocolo de emergencia sea el correcto, que los que están interviniendo, los recursos humanos que están interviniendo son los correctos y que los materiales que se están solicitando son los correctos, ¿sí? A esto se refiere con el monitoreo del cumplimiento de los protocolos. Entonces yo como supervisor de seguridad y en mi documento pues voy a plasmar cómo voy a realizar ese monitoreo, ¿sí? Entonces, como supervisor de seguridad ya estando en campo, mi responsabilidad es esa prácticamente, ¿sí? Salvo que yo forme parte de una brigada de emergencia, salvo que yo sea, por ejemplo, hay supervisores que cumplen una dualidad, que son paramédicos o tienen como tienen una formación de médico o de paramédico y por cuestiones de la vida o de lo que ustedes quieran, terminaron en la parte de supervisión de seguridad. Bueno, pueden llegar a actuar siempre y cuando su conocimiento, sus capacidades y sobre todo la autorización sea la adecuada, o sea la correcta. Porque también puedo saber cómo se hace X o Y situación, pero si no estoy autorizado tampoco por el patrón, pues no puedo actuar. ¿Por qué? Si actúo y salen las cosas bien, qué bueno, sale y todo es risa y todo es felicidad. Pero si actúo y salen las cosas mal, puede inclusive llegar a haber complicaciones legales o implicaciones legales. Entonces, mucho ojo con esa parte. Si no, recordemos uno de los puntos que vimos, nadie es héroe, ¿sí? Todos actuamos y todos cumplimos una función. Y en este caso, la función de ustedes como supervisores de seguridad es garantizar que durante las respuestas se están cumpliendo los protocolos y quienes están interviniendo, ya sea recursos humanos o materiales, son los adecuados. ¿Dudas, preguntas? Con esto ya estamos por finalizar, ¿eh? Todo claro. ¿Todo claro? Bien. Siguiente punto.
La vuelta a recuperación o vuelta a la normalidad. ¿Sí? Recuperación o vuelta a la normalidad. ¿Qué debemos de hacer? Primeramente, ya una vez que terminó toda la emergencia, yo debo de evaluar los daños. Esto en términos humanos y materiales. Debe haber una evaluación post a la emergencia. Por ejemplo, cuando hay un sismo, la brigada de búsqueda y rescate se encarga de evaluar la estabilidad del edificio. Cuando hay un incendio, la unidad de o la brigada contra incendios se encarga de vigilar o de, en esta parte de vuelta a la normalidad, puede asegurarse que ya no exista ningún riesgo, ningún peligro para reanudar las actividades. Si hubo daños, cuantifican los daños, ya sea humanos, materiales y demás. Si hubo no sé, algún accidente, la brigada de primeros auxilios también supervisa o evalúa si hubo daños humanos, no hubo daños humanos, si hubo materiales, no hubo materiales, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy importante, que nosotros primero hagamos una evaluación de qué es lo que pasó, qué es lo que se afectó. Luego, otro de los puntos muy importantes, y para eso existe una brigada de comunicación. La brigada de comunicación, por lo general, está comprendida o está conformada por directivos o mandos superiores. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a dar la cara ante la prensa, sobre todo cuando existen catástrofes grandes, por ejemplo, que una persona perdió la vida, que se colapsó totalmente una estructura, se quemó una fábrica completa, ¿no? Entonces, ahí es donde estos comunicados a la prensa, pues únicamente pueden ser difundidas a través de la brigada de comunicación, que por lo general está integrada por los altos mandos, ya sea directivos, gerentes y demás, ¿sale? Ninguna otra persona está autorizada para dar información de lo sucedido. Y por último, esta parte, el plan de reparación de los daños, ¿sí? Este plan es diseñado o bien es estructurado con los directivos o las gerencias o inclusive los dueños intervienen en esta parte, ¿no? Porque en la planeación de la reparación de los daños no únicamente involucra, no sé, se quemó un pedazo de madera nada más, ¿no? O se quemó una máquina, no. Puede llegar a ocurrir siniestros grandes, por ejemplo, que se queme una fábrica completa, una bodega, que haya una persona muerta, una persona fallecida, etcétera. Entonces, esto pues ya involucra una inversión, ¿vale? Por lo general, todas las empresas, como ya lo hemos venido viendo, pues manejan distintos tipos de seguros. Entonces, esto es una decisión directiva prácticamente. Si hacen uso del seguro o bien lo subsanan con con el con ¿cómo se me fue la palabra? O bien si lo subsanan con los bienes con los que la empresa cuenta, es decir, ya sea en términos monetarios o demás, con su capacidad económica, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa o la otra? Si hacen uso del seguro, obviamente la prima del seguro se va a incrementar. Y no es como que, ya no, ya pasó el siniestro y ya cancelo mi seguro para que no se incremente, sobre todo pues cuando son millones de pesos o de dólares o de euros que se tienen que pagar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que la prima de riesgo va ligada a un nuevo contrato, se podría decir. O la aseguradora te dice, bueno, está bien, te respondo, pero aquí hay una cláusula que dice que debes de seguir contratando mis servicios, no sé, por otros 5, 10, 15, 20 años más, ¿vale? Recordemos, los seguros son un negocio y como todo negocio, nunca pierde, ¿vale? Entonces, estos planes sí debemos de nosotros estructurarlo en nuestro plan de atención a emergencias,
pero únicamente cómo va a ser el proceder. ¿Por qué? Porque al final del día, quien toma las decisiones, o son más bien decisiones que son tomadas por los directivos o por los dueños de las empresas. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nosotros nada más como supervisores, ¿a qué nos limitamos? A que ese plan que se decidió en la dirección o en las direcciones o con los dueños, pues se ejecute de manera correcta. Por ejemplo, si hubo, no sé, se quemó una bodega, ¿no? ¿Ok? El plan de reparación de los daños involucra pues que la bodega pues se vuelva a construir y vuelva a quedar operativa. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros como supervisores? Pues supervisar todas las actividades que se vayan a realizar. Hasta aquí hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Te escuchamos? Sí, en caso de intervenir alguna tubería de sistema contra incendio, es correcto avisar obviamente a los responsables de seguridad de planta para notificar a la aseguradora de algún cambio o modificación? Ok, vamos a tocar este punto. Cuando la empresa, me imagino que ya estás hablando de una empresa en sí constituida que tiene actividades de construcción. Por lo general, cuando son ya empresas, sí tienen un seguro contra incendios, ¿sí? Entonces, si se va a intervenir o se va a deshabilitar una línea, sí necesitamos dar aviso a la aseguradora. Y junto con ese aviso, no es nada más avisar de, es que voy a desconectar, no. Hay un procedimiento o tienen un procedimiento establecido cómo van a hacer esa intervención y cómo van a garantizar que van a contar con la cobertura en sus áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque al final del día, ese aviso los brinda o los cubre a ustedes, o bien a la aseguradora asume la responsabilidad de los trabajos que se van a ejecutar. Por el contrario, si ustedes no avisan, pues la aseguradora, si llega a ocurrir algún incidente, algún accidente, pues la aseguradora prácticamente se va a deslindar de esa actividad, ¿no? Y pues lejos de beneficiarnos, pues al contrario, ¿no? Nos va a aumentar la prima, aunque no se haya hecho cargo de nada, sí nos va a aumentar la prima de riesgo, porque recuerden, cuando ocurre un accidente en que tenga que ver o que tenga que intervenir la aseguradora misma hace la investigación de ese accidente. Si no es que ustedes la hagan y que la aseguradora diga sí, lo que la empresa diga, no. Ella misma trae sus propios peritos para poder hacer la investigación. Hablando propiamente de las aseguradoras contra incendio, lo primero que hacen es establecer un procedimiento para cuando ustedes van a dejar fuera líneas ya sea total o parcial del sistema contra incendio, o bien cuando van a hacer un mantenimiento de las bombas contra incendio, o bien cuando ustedes por motivos de producción van a hacer un paro en sus líneas de trabajo. También bajo todos esos términos siempre se le debe avisar a la aseguradora para que la aseguradora tome conocimiento y tome también la responsabilidad sobre ello. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Si no, como les comentaba, por mi parte ha sido todo.